Capítulo 9. El casco partido de boxeador tardó mucho tiempo en curarse. Al día siguiente de terminar las celebraciones de la victoria, habían empezado la reconstrucción del molino de viento. Boxeador se negaba a tomar siquiera un día libre y, por cuestión de honor, ocultaba su sufrimiento. De noche, admitía en privado ante Trébol que el casco le molestaba mucho. Trébol se lo curaba con emplastos de hierbas que preparaba masticándolas, y tanto ella como Benjamín le pedían que trabajara menos. Los pulmones de un caballo no son eternos, le decía, pero Boxeador no le prestaba atención. Explicaba que solo tenía una verdadera ambición, ver muy avanzada la construcción del molino de viento antes de tener que jubilarse. Al principio, en el momento de formular la primera vez las leyes de la granja animal, habían fijado en 12 años la edad de jubilación para los caballos y los cerdos, en 14 para las vacas, en 9 para los perros, en 7 para las ovejas y en 5 para las gallinas y los gansos. Se habían acordado generosamente pensiones. Hasta el momento no se había retirado ningún animal, pero últimamente se hablaba cada vez más del tema. Ahora que el pequeño campo detrás de la huerta se había reservado para la cebada, corría el rumor de que se cercaría un rincón de la pradera grande para convertirlo en un sitio de pastoreo para animales jubilados. Se decía que para un caballo la pensión sería de 5 libras de maíz por día y, en el invierno, 15 libras de heno, además de una zanahoria o quizá una manzana los días festivos. Boxeador cumpliría 12 años a finales del verano del año siguiente. Entretanto, la vida resultaba dura. El invierno era tan frío como el anterior y la comida aún más escasa. Redujeron de nuevo las raciones, excepto las de los cerdos y los perros. Una igualdad demasiado rígida en las raciones, explicó Chillón, habría ido en contra de los principios del animalismo. En todo caso, no tenía ninguna dificultad para demostrar a los otros animales que en realidad, a pesar de las apariencias, no carecían de alimentos. Por el momento había sido necesario, sin duda, reajustar las raciones. Chillón siempre hablaba de reajuste, nunca de reducción, pero en comparación con los tiempos de Jones la mejoría era enorme. Leyendo las cifras con voz aguda y rápida, les demostró detalladamente que tenían más avena, más heno, más nabos que en tiempos de Jones, que trabajaban menos horas, que el agua era de mejor calidad, que vivían más tiempo, que una mayor proporción de sus crías sobrevivirían a la infancia, que tenían más paja en los establos y sufrían menos las pulgas. Los animales creyeron todo al pie de la letra. A decir verdad, Jones y todo lo que él representaba casi se les había borrado de la memoria. Sabían que la vida ahora era más dura y ajustada, que a menudo pasaban hambre y frío y que por lo general trabajaban todo el tiempo que no dormían, pero en otras épocas seguramente habría sido peor, era lo que les gustaba creer. Además, antes habían sido esclavos y ahora eran libres. Como no dejaba de señalar Chillón, esa era una diferencia enorme. Ahora tenían muchas más bocas que alimentar. En el otoño las 4 cerdas se habían parido casi al mismo tiempo, y había en total 31 cerditos. Los cerditos tenían la piel manchada, y como Napoleón era el único berraco de la granja, no costaba adivinar quién era el padre. Se anunció que más adelante, cuando compraban ladrillos y madera, se construirían un aula en el jardín. Por el momento, los cerditos recibían clases del propio Napoleón en la cocina, hacían ejercicio en el jardín y se les recomendaba no jugar con otros animales jóvenes. También por esa época se estableció como regla que cuando un cerdo o cualquier otro animal se encontrara en el camino, el otro animal debería apartarse, y también que todos los cerdos, sin distinción de rango, tendrían el privilegio de llevar cintas verdes en el rabo los domingos. La granja había tenido un año bastante exitoso, pero todavía estaba escasa de dinero. Faltaba comprar los ladrillos, la arena y la cal para el aula, y también habría que empezar a ahorrar de nuevo para la maquinaria del molino de viento. Después estaban las lámparas de aceite y las velas para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón. Prohibió eso a los demás cerdos, alegando que les hacía engordar, y otras cosas necesarias como herramientas, clavos, hilo, carbón, alambre, hierro viejo y galletas para perros. Vendieron una pila de heno y parte de la cosecha de patatas y aumentaron el contrato de los huevos a 600 por semana, de modo que ese año las gallinas apenas empollaron polluelos suficientes para mantener la población. Las raciones, reducidas en diciembre, se redujeron de nuevo en febrero y se prohibió el uso de faroles en los corrales para ahorrar aceite, pero los cerdos aparecían bastante cómodos y, además, se les veía cada vez más gordos. Una tarde a finales de febrero, un aroma caliente, intenso y apetitoso, como nunca habían olido antes los animales, flotó hasta el patio desde la pequeña fábrica de cerveza abandonada en los tiempos de Jones, que estaba situada al otro lado de la cocina. Alguien dijo que era el olor que producía la cocción de la cebada. Los animales olfatearon el aire con avidez y se preguntaron si les estarían preparando algún revoltijo caliente para la cena. Pero no apareció nada de eso.
y el domingo siguiente se anunció que en adelante toda la cebada estaría reservada para los cerdos. Cebada era lo que habían sembrado ya en el campo detrás de la huerta, y pronto se filtró la noticia de que cada cerdo estaba recibiendo una ración de una pinta de cerveza diaria, excepto Napoleón, que recibía medio galón, servido siempre en la sopera Crown Derby. Pero aunque sufrían privaciones, tenían la compensación de una vida más digna. Había más canciones, más discursos y más procesiones. Napoleón había dado la orden de que una vez a la semana se realizara algo llamado manifestación espontánea, cuyo objeto era celebrar las luchas y los triunfos de los animales de la granja animal. A la hora indicada, los animales abandonaban el trabajo y recorrían la granja en formación militar con los cerdos a la cabeza, seguidos por los caballos, las vacas, las ovejas y después las aves del corral. Escoltaban la procesión los perros, y a la cabeza de todos marchaba el gallo negro de Napoleón. Boxeador y Trébol llevaban siempre entre los dos una bandera verde con la pezuña y el cuerno, y la leyenda «Viva el camarada Napoleón». Después se recitaban poemas compuestos en honor de Napoleón, y Chillón ofrecía en un discurso los detalles de las últimas subidas en la producción de alimentos y, a veces, hacía un disparo con la escopeta. Nadie era más entusiasta de la manifestación espontánea que las ovejas, y si alguien se quejaba, como hacían a veces algunos animales cuando no había cerdos o perros cerca, de la pérdida de tiempo y de tener que pasar tantas horas allí de pie, al frío, las ovejas se encargaban de silenciarlos, balando ruidosamente, 4 patas sí, 2 patas no. Pero en general, los animales disfrutaban de las celebraciones. Resultaba confortante recordar que, después de todo, eran realmente sus propios amos, y que todo lo que hacían era para su propio beneficio. Así, con las canciones, las procesiones, las cifras de Chillón, el trueno de la escopeta, el canto del gallo y el ondeo de la bandera podían, al menos parte del tiempo, olvidar que tenían la barriga vacía. En abril, la granja Aníbal fue proclamada república y necesitaban elegir a un presidente. Había un solo candidato, Napoleón, a quien eligieron por unanimidad. El mismo día se anunció el descubrimiento de nuevos documentos que revelaban más detalles sobre la complicidad de Bola de Nieve con Jones. Ahora parecía que Bola de Nieve no solo había intentado perder la batalla del establo mediante un estratagema, como imaginaban los animales, sino que había luchado abiertamente en el bando de Jones. De hecho, era él quien había liderado las fuerzas humanas y entrado en batalla con las palabras «Viva la humanidad» en los labios. Las heridas en el lomo de Bola de Nieve, que algunos de los animales aún recordaban haber visto, las había causado los dientes de Napoleón. A mediados del verano, Moisés, el cuervo, reapareció de repente en la granja, después de una ausencia de varios años. Casi no había cambiado, seguía sin trabajar y decía lo mismo de siempre acerca del Monte Caramelo. Se posaba en el tocón, batía las alas negras y hablaba durante horas enteras con quien quisiera escucharlo. Allá arriba, camaradas, decía muy serio, señalando al cielo con el largo pico, allá arriba, detrás de esa nube oscura, está el Monte Caramelo, el país feliz en el que, pobres animales, descansaremos para siempre de nuestros esfuerzos. Hasta decía haber estado allí en uno de los vuelos más altos, y haber visto allí los eternos campos de trébol, el pastel de linaza y los terrones de azúcar que crecían en los setos. Muchos de los animales le creían. Si tenían ahora una vida de hambre y de trabajo, ¿no era acaso justo que existiera un mundo mejor en algún otro sitio? Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia Moisés. Todos declaraban con desprecio que estas historias del Monte Caramelos eran mentiras. Sin embargo, se les permitía permanecer en la granja, sin trabajar, con una ración diaria de media pinta de cerveza. Con el casco curado, Boxeador trabajó más duro que nunca. De hecho, ese año todos los animales trabajaron como esclavos. Aparte del trabajo normal de la granja y la reconstrucción del molino de viento, estaba la escuela para los cerdos jóvenes, que empezaron a levantar en marzo. A veces costaba soportar las largas horas con insuficiente comida, pero Boxeador nunca vacilaba. En nada de lo que decía o hacía se veían señales de que hubieran mangoneado sus fuerzas. Solo su apariencia había cambiado un poco, le brillaba menos la piel y parecía que se le habían encogido las ancas. Boxeador se repondrá cuando salga la hierba de primavera, decían los demás, pero al llegar la primavera, Boxeador no engordó. A veces, en la ladera que llevaba a la parte superior de la cantera, cuando empleaba los músculos para arrastrar algunas piedras enormes, parecía que solo le mantenía en pie la voluntad de continuar. A veces parecía formar con los labios las palabras «trabajaré más duro», pero había perdido la voz. Trébol y Benjamín le pidieron de nuevo que cuidara su salud, pero Boxeador no les hizo caso. Se acercaba su cumpleaños número 12. No le importaba lo que pudiera pasar si lograba acumular una buena reserva de piedras antes de jubilarse.
Un día de verano, al anochecer, un repentino rumor recorrió la granja. Había salido solo a arrastrar una carga de piedra hasta el molino, y, efectivamente, el rumor era cierto. Unos minutos más tarde, llegaron dos palomas con la noticia. Boxeador se ha caído, está tendido en el suelo y no puede moverse. Más o menos la mitad de los animales de la granja salieron corriendo hacia la loma donde construían el molino de viento. Allí estaba Boxeador, en el suelo, entre las varas del carro, con el cuello estirado, sin poder levantar la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, los flancos empapados de sudor. De la boca le brotaba un hilo de sangre. Trevor se arrodilló a su lado. «¡Boxeador!», exclamó. «¿Cómo estás?». «Es el pulmón», dijo Boxeador con voz débil. «No importa. Creo que podréis terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedra acumulada. De todos modos, solo me quedaba un mes. A decir verdad, había estado esperando la jubilación, y como Benjamín también está envejeciendo, quizás le permitían jubilarse al mismo tiempo y hacerme compañía. «Tenemos que conseguir ayuda inmediatamente», dijo Trevor. «Que alguien corra a contarle a Chillón lo que ha sucedido». Los demás animales corrieron de inmediato a la casa a darle la noticia a Chillón. Solo quedaron allí Trevor y Benjamín, que se echó al lado de Boxeador y, sin decir nada, le ahuyentaba las moscas con la larga cola. Al cuarto de hora apareció Chillón, muy preocupado y apenado. Dijo que el camarada Napoleón se había enterado con mucho dolor de esa desgracia sufrida por uno de los trabajadores más leales de la granja y que estaba haciendo los preparativos para enviar a Napoleón al hospital de Willingdon, donde sería tratado. Eso preocupó un poco a los animales. Con excepción de Marieta y Bola de Nieve, ningún otro animal había salido jamás de la granja, y no les gustaba la idea de que su camarada enfermo terminara en manos de los seres humanos. Sin embargo, Chillón les convenció con facilidad de que el veterinario de Willingdon trataría a Boxeador de manera más satisfactoria que si le dejaban en la granja. Una media hora más tarde, cuando el Boxeador se hubo recuperado un poco, le ayudaron a ponerse con esfuerzo de pie, y logró volver cojeando al establo, donde Trébol y Benjamín le había preparado una buena cama de paja. Durante los 2 días siguientes, Boxeador no salió de su establo. Los cerdos habían enviado una botella grande de medicamento rosado encontrado en el botiquín del baño, y Trébol se lo administraba a Boxeador 2 veces al día después de las comidas. Por la noche ella se echaba a su lado para conversar, mientras que Benjamín le espantaba las moscas. Boxeador declaraba no sentirse arrepentido de lo que había sucedido. Si se reponía bien, podría llegar a vivir otros 3 años, y esperaba con ilusión los tranquilos días que pasaría en un rincón del prado. Será la primera vez que tendría tiempo para estudiar y cultivar la mente. Decía que pensaba dedicar el resto de su vida a aprender las 22 letras restantes del alfabeto. Sin embargo, Benjamín y Trébol solo podían acompañar a Boxeador después de las horas del trabajo, y fue al mediodía cuando llegó el furgón para llevárselo. Todos los animales estaban deshervando los nabos bajo la supervisión de un cerdo, cuando vieron con asombro que por el lado de los edificios aparecía Benjamín al galope, rebuscando con todas sus fuerzas. Era la primera vez que veían a Benjamín agitado. De hecho, era la primera vez que lo veían galopar. «¡Rápido! ¡Rápido!», gritó. «Venid, se llevan a Boxeador». Sin esperar órdenes del cerdo, los animales interrumpieron lo que estaban haciendo y echaron a correr hacia los edificios de la granja. Efectivamente, en el patio había un furgón grande, cerrado, tirado por 2 caballos, con un letrero en el costado y un hombre de aspecto taimado, con Bombín sentado en el pescante, y el establo de Boxeador estaba vacío. Los animales rodearon el furgón. «Adiós, Boxeador», dijeron a coro. «Adiós». «¡Estúpidos! ¡Estúpidos!», gritó Benjamín, corcoveando alrededor y pateando el suelo con los pequeños cascos. «¡Estúpidos! ¿No veis lo que está escrito en el costado del furgón?». Eso hizo vacilar a los animales, que se quedaron callados. Muriel empezó a deletrear las palabras, pero Benjamín la apartó y en medio del silencio sepulcral leyó: «Alfred Simons, matarife de caballos y fabricante de cola. Willingdon, comerciante de cueros y harina de huesos, servicio de perrera». «¿No entendéis lo que significa? Llevan a Boxeador al matadero». Los animales soltaron al unísono un grito de horror. En ese momento, el hombre sentado en el pescante fustigó a los caballos y el furgón salió del patio a trote rápido. Todos los animales lo siguieron, desgañitándose. Trébol se abrió paso hasta la primera fila, el furgón empezó a acelerar. Trébol trató de obligar a sus robustos miembros a galopar y logró medio galope. «¡Boxeador!», gritó. «¡Boxeador! ¡Boxeador! ¡Boxeador!». Y en ese momento, como si se hubiera oído el alboroto fuera del furgón, la cara de Boxeador, con la raya blanca en la nariz, apareció en la ventanilla de la parte trasera del vehículo. «¡Boxeador!», gritó Trébol con terrible potencia. «¡Boxeador, sal de ahí! ¡Rápido! ¡Te llevan a la muerte!». Todos los animales repitieron al grito de «¡Boxeador, sal de ahí, Boxeador!». Pero el furgón avanzaba cada vez a mayor velocidad, alejándose de ellos. No estaba claro si Boxeador había entendido las palabras de Trébol, pero un instante más tarde su rostro desapareció de la ventanilla, y se oyó el tremendo tamborileo de cascos dentro del furgón.
Estaba tratando de salir de allí a patadas. En otros tiempos, los cascos de boxeador habían reducido estillas el vehículo, pero las fuerzas le habían abandonado, y en unos instantes el sonido del tamborileo se fue debilitando hasta cesar. Desesperados, los animales empezaron a pedir a los dos caballos que tiraban del furgón que se detuvieran. Camaradas, camaradas, gritaron, no llevéis a vuestro propio hermano a la muerte. Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que pasaba, no hicieron más que aplastar las orejas contra la cabeza y acelerar el paso. La cara de boxeador no volvió a aparecer en la ventanilla. Demasiado tarde, a alguien se le ocurrió adelantarse al furgón y cerrar el paso de la granja, pero el vehículo lo atravesó en un instante, antes de desaparecer con rapidez en la carretera. Nunca más vieron a boxeador. 3 días después, se anunció que había muerto en el hospital de Willingdon. A pesar de recibir todas las atenciones a las que un caballo podía aspirar, Chillón salió a dar las noticias a los demás. Según dijo, había estado con boxeador durante sus últimas horas. Fue la escena más conmovedora que he visto jamás, dijo Chillón, levantando la pezuña y enjuagándose una lágrima. Estuve a su lado en su último momento, y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró al oído que solo una cosa le producía dolor: tener que dejarnos antes de terminar el molino. Adelante, camaradas, musitó. Adelante en nombre de la rebelión. Viva la gran Hannibal. Viva el camarada Napoleón. Napoleón siempre tiene razón. Esas fueron sus últimas palabras, camaradas. De repente, la actitud de Chillón cambió. Calló un instante y antes de continuar, sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza a un lado a otro. Estaba enterado, dijo, de que había circulado un estúpido y malvado rumor en el momento del traslado de boxeador. Algunos animales habían notado que en el furgón que llevaba boxeador había un letrero que decía Matarife de caballos, y habían llegado a la conclusión de que mandaban a boxeador al matadero. Casi resultaba increíble, dijo Chillón, que algún animal pudiera ser tan estúpido. ¿Es que no conocéis? Gritó indignado, moviendo la cola y balanceándose. ¿Es que no conocéis a vuestro querido líder, el camarada Napoleón? Había una explicación muy sencilla. El furgón, antes propiedad de Matarife, había sido comprado por el veterinario, que aún no había cambiado el letrero. Así surgió el error. Esa noticia alivió a muchos animales, y cuando Chillón dio más detalles de la agonía de boxeador, de la admirable atención que había recibido y de los caros medicamentos que Napoleón había pagado sin pensar en el costo, desaparecieron sus últimas dudas, y la idea de que al menos había muerto contento atenuó el dolor que sentían por la desaparición del camarada. El propio Napoleón asistió a la reunión del siguiente domingo por la mañana y pronunció un breve discurso en homenaje a Boxeador. Explicó que no podían traer los restos de su llorado camarada para enterrarlos en la granja, pero había ordenado que se preparara una gran corona con laureles del jardín y se colocara sobre la tumba del caballo, y los cerdos tenían previsto celebrar en unos días un banquete conmemorativo en honor a Boxeador. Napoleón terminó el discurso recordando las dos máximas favoritas de Boxeador. Trabajaré más duro. El camarada Napoleón siempre tiene razón, máximas que, dijo, todo animal haría bien en adoptar como propias. El día fijado para el banquete llegó desde Willingdon un vehículo de reparto que dejó en la casa una gran caja de madera. Esa noche se oyeron ruidosos cantos, seguidos por algo parecido a una violenta disputa que terminó a eso de las 11 con un tremendo estruendo de cristales rotos. Nadie se movió allí dentro hasta el mediodía siguiente, y se rumoreaba de que a algún lado los cerdos habían sacado el dinero para comprarse otra caja de whisky. Capítulo 10. Pasaron los años, fueron y vinieron las estaciones, se consumieron las cortas vidas de los animales. Llegó un momento en el que no quedaba nadie, fuera de Trébol, Benjamín y el cuervo Moisés y algunos cerdos, que recordaban los viejos tiempos anteriores a la rebelión. Muriel había muerto, Campanilla, Jessica y Chispas habían muerto. También había muerto Jones, en un hogar para borrachos en otra parte del país. Habían olvidado a Bola de Nieve, habían olvidado a Boxeador, salvo los pocos que lo habían conocido. Trébol era una yegua robusta y vieja, con las articulaciones entumecidas y los ojos legañosos. Tenía 2 años más de la edad necesaria para jubilarse, pero en realidad ningún animal se había jubilado nunca. Hacía ya tiempo que no se hablaba más de reservar un rincón de la pradera para quienes se retiraban. Napoleón era ahora un berraco maduro de 150 kilos. Chillón estaba tan gordo que apenas veía. Solo el viejo Benjamín era casi el mismo de siempre, apenas un poco más canoso en el hocico y, desde la muerte de Boxeador, más huraño y taciturno que nunca. Había mucho más criaturas que antes en la granja, aunque el aumento no era tan grande como se había previsto en los primeros años. Para muchos allí nacidos, la rebelión era solo una vaga tradición, transmitida de boca en boca,
Otros, comprados, nunca habían oído hablar de ese tema antes de su llegada. La granja poseía ahora 3 caballos además de Trébol. Eran animales honrados, trabajadores dispuestos y buenos camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos demostraba ser capaz de aprender el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaron todo lo que se les decía acerca de la rebelión y los principios del animalismo, sobre todo si venía de Trébol, por la que tenían un respeto casi filial, pero costaba creer que entendieran mucho más de lo que se les explicaba. La granja era más próspera y estaba mejor organizada. Se había ampliado con 2 campos comprados al señor Filkington. El molino de viento estaba por fin terminado, y la granja poseía una tritonadora y un silo, y se le habían añadido varios edificios nuevos. Whymper se había comprado un carruaje descubierto, pero, después de todo, el molino de viento no había sido utilizado para generar energía eléctrica, se utilizaba para moler maíz y producía importantes beneficios monetarios. Los animales trabajaban intensamente en la construcción de un nuevo molino. Se decía que, cuando estuviera terminado, se instalarían los dínamos, pero ya no se hablaba de los lujos con los que alguna vez Bola de Nieve había enseñado a soñar a los animales, los establos con luz eléctrica y agua caliente y fría, y la semana de 3 días. Napoleón había denunciado esas ideas como contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, decía, radica en trabajar duro y vivir frugalmente. Parecía de alguna manera que la finca se había enriquecido sin hacer más ricos a los propios animales, excepto, claro está, a los cerdos y a los perros. Eso quizás se debía en parte a la cantidad de cerdos y de perros que había. No era que esas criaturas no trabajaban a su manera. Como Chillón nunca se cansaba de explicar, la supervisión y la organización de la granja requerían un esfuerzo interminable. Gran parte de ese trabajo era de una naturaleza que los demás animales, con su ignorancia, no podían entender. Por ejemplo, Chillón les contaba que los cerdos tenían que afanarse todos los días con cosas misteriosas llamadas archivos, informes, minutas y notas. Eran grandes hojas de papel que debían cumplir con una apretada escritura, y una vez escritas las quemaban en el horno. Eso, explicaba Chillón, era de suma importancia para el bienestar de la granja. Sin embargo, ni los cerdos ni los perros producían alimento para su trabajo, y había muchos, y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los demás, su vida, hasta donde ellos sabían, era la misma de siempre. Por lo general tenían hambre, dormían sobre paja, bebían en el abrevadero, trabajaban en los campos. En invierno les molestaba el frío y en el verano las moscas. A veces los más viejos buscaban entre los vagos recuerdos tratando de determinar si en los primeros tiempos de la rebelión, cuando la expulsión de Jones era aún reciente, las cosas habían sido mejores o peores que en ese momento. No recordaban, no tenían que comparar su vida actual, fuera de las estadísticas de Chillón, según las cuales todo iba cada vez mejor. Para los animales era un problema insalubre, pero ahora tenían poco tiempo para pensar en esas cosas. Solo el viejo Benjamín afirmaba de recordar cada detalle de su larga vida, y saber que las cosas nunca habían sido ni podrían ser mucho mejores o peores. El hambre, la miseria y la decepción eran, decía, inalterables leyes de la vida. Sin embargo, los animales nunca perdían la esperanza, más aún, nunca perdían, ni por un instante, la sensación de honor y privilegio de permanecer en la granja animal. La suya seguía siendo la única granja en toda Inglaterra cuyos dueños y administradores eran animales. Ninguno de ellos, ni los más jóvenes, ni los recién llegados, traídos de granjas a 10 o 20 millas de distancia, dejaban de asombrarse. Y cuando oían el estampido de la escopeta y veían la bandera verde ondeando en el mastil, se les hinchaba el corazón de imperecedero orgullo, y las conversaciones siempre volvían a los viejos y heroicos tiempos, a la expulsión de Jones, a la escritura de los 7 mandamientos, a las grandes batallas en las que habían derrotado a los invasores humanos. No había renunciado a ninguno de los viejos sueños. Todavía creían en la república de los animales que el comandante había anunciado, cuando ningún pie humano hollaría los verdes campos de Inglaterra. Llegaría algún día, quizá no pronto, quizá no en la vida de ninguno de los animales presentes, pero sí llegaría. Quizás hasta se tarareaba en secreto aquí y allá la canción Bestias de Inglaterra. En cualquier caso, era un hecho de que todos los animales de la granja lo conocían, aunque nadie se hubiera atrevido a cantarla en voz alta. Su vida podía ser dura y no haberse cumplido todas las esperanzas, pero tenían conciencia de que no eran como otros animales. Si pasaban hambre, no era por alimentar a los seres humanos tiránicos. Si trabajaban duro, al menos lo hacían por su propio beneficio. Entre ellos, nadie andaba sobre 2 patas. Entre ellos, nadie llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Un día, a principios de verano, Chillón ordenó a las ovejas que le siguieran y las condujo a un descampado en el otro extremo de la finca, cubiertos de brotes de abedul. Las ovejas pasaron allí todo el día alimentándose con las hojas bajo la supervisión de Chillón. Al anochecer, el cerdo volvió a la casa, pero como hacía calor, pidió a las ovejas que se quedaran como estaban.
Terminaron pasando allí toda una semana, durante la cual los demás animales no las vieron. Chillón se quedaba con ellas la mayor parte del día. Decía que les estaba enseñando a cantar una nueva canción, pero la cual se necesitaba privacidad. Una tarde agradable, poco después del regreso de las ovejas, cuando los animales habían terminado el trabajo y se dirigían a los edificios de la granja, llegó desde el patio el aterrorizado relincho de un caballo. Asustados, los animales se detuvieron. Era la voz de Trébol, que relinchó de nuevo, y entonces todos los animales comenzaron a galopar y entraron a toda velocidad al patio. Allí vieron lo que había visto Trébol, un cerdo caminando sobre las patas traseras. Sí, era Chillón, con cierta torpeza, como si le faltara costumbre para mantener su considerable corpulencia en esa posición, pero con perfecto equilibrio. Se paseaba por el patio. Un momento más tarde, por la puerta de la casa, salió una larga fila de cerdos, todos caminando sobre las patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros. A uno o a dos se les veía todavía un poco inestables y parecía como si les hubiera gustado apoyarse con un bastón, pero todos recorrieron el patio con éxito. Finalmente se oyó un tremendo aullido de perros y un agudo cacareo del gallo negro. Entonces salió el propio Napoleón, majestuosamente erguido, lanzando miradas altivas de un lado a otro, con los perros brincando alrededor. Llevaba un látigo en la pezuña. Se produjo un silencio mortal. Asombrados, aterrorizados, apiñados, los animales observaron cómo la larga fila de cerdos avanzaba lentamente por el patio. Era como si el mundo se hubiera vuelto al revés. Al agotarse la primera impresión, hubo un momento en el que, a pesar de todo, el terror a los perros y la costumbre, perfeccionado durante largos años, de no quejarse, no criticar, pasara lo que pasase, podrían haber emitido alguna palabra de protesta, pero en ese momento, como obedeciendo una señal, todas las ovejas se pusieron a balar estentóreamente. Cuatro patas sí, dos patas mejor, cuatro patas sí, dos patas mejor, cuatro patas sí, dos patas mejor. Los balidos se prolongaron durante 5 incesantes minutos, y para cuando se hubieron callado las ovejas, la posibilidad de expresar alguna protesta había pasado, porque los cerdos ya habían vuelto a entrar a la casa. Benjamín sintió que una nariz le acariciaba el hombro. Se volvió para mirar. Era Trébol. Los viejos ojos de la yegua parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, ella le tiró con suavidad de la crin y lo llevó hasta el extremo del establo principal, donde estaban escritos los 7 mandamientos. Durante un par de minutos se quedaron mirando la pared pintada con letras blancas. Estoy perdiendo la vista, dijo finalmente. Ni siquiera de joven hubiera podido leer lo que está escrito. Pero me parece que esa pared se ve diferente. Los 7 mandamientos son los mismos de antes, Benjamín. Por una vez, Benjamín aceptó quebrantar sus normas y le leyó lo que estaba escrito en la pared. Ahora no había allí nada más que un mandamiento, que decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Después de esto, al día siguiente no pareció nada extraño que todos los cerdos que supervisaban el trabajo de la granja llevaran látigos en las pezuñas. No pareció extraño descubrir que los cerdos habían comprado un aparato de radio, que se disponían a instalar un teléfono y que se habían suscrito a John Bull, Titbits y al Daily Mirror. No pareció extraño ver a Napoleón paseando por el jardín de la casa con una pipa en la boca. No, ni siquiera cuando los cerdos sacaron de los armarios la ropa del señor Jones y se las pusieron, y el propio Napoleón apareció con un abrigo negro, pantalones de casa y polainas de cuero, mientras su cerda favorita aparecía con el vestido de maure que la señora Jones solía ponerse el domingo. Una semana después, una tarde, llegaron a la granja una serie de carruajes descubiertos. Habían invitado a una delegación de agricultores vecinos a hacer una visita de inspección. Mientras recorrían la granja, esos agricultores expresaron gran admiración por todo lo que veían, especialmente por el molino de viento. Los animales estaban quitando las malas hierbas de los campos de nabos. Trabajaban con diligencia, casi sin levantar la cara de la tierra y sin saber a quién temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche resonaron en la casa ruidosas canciones y carcajadas. De repente, al oír las voces, los animales sintieron una gran curiosidad. ¿Qué podría estar sucediendo allí? Ahora que por primera vez animales y seres humanos se reunían en condiciones de igualdad, de común acuerdo empezaron a deslizarse lo más silenciosamente posible hasta el jardín. Se detuvieron en la entrada, medio asustados, pero Trébol se puso al frente y avanzaron de puntillas. Los animales más altos miraron por la ventana del comedor. Allí, alrededor de la larga mesa, estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes. El propio Napoleón ocupaba el puesto de honor en la cabecera. Los cerdos parecían completamente a gusto. El grupo había estado disfrutando de una partida de naipes, que acababan de interrumpir sin duda para hacer un brindis. Tenían una jarra grande, de las que servían cerveza en los vasos. Nadie se fijaba en las perplejas caras de los animales que miraban por la ventana.
El señor Pilkington de Monterraposo se había puesto de pie con el vaso en la mano. En un momento dijo, propinando un brindis, pero sentía que antes tenía que decir unas palabras. Era para el motivo de gran satisfacción, compartida sin duda por todos los presentes, dijo, advertir que en un largo periodo de desconfianza y malos entendidos había llegado a su fin. No había faltado la época en la que los vecinos humanos veían a los respetados propietarios de la granja animal, no diría que con hostilidad, pero sí quizá con cierto grado de recelo, sentimiento siempre ajeno, por supuesto, a él y al resto de los presentes. Se habían producido desafortunados incidentes y se habían sostenido ideas equivocadas. Se pensaba que la existencia de una finca donde los dueños y administradores eran cerdos constituía una anomalía y podía tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados agricultores habían supuesto, sin informarse, que en una finca de esas características predominaría una especie de libertinaje e indisciplina. Les asustaba los posibles efectos sobre sus propios animales o incluso sobre sus empleados humanos. Pero ahora se habían disipado todas sus dudas. Ahora él y sus amigos habían visitado la granja e inspeccionado cada rincón con sus propios ojos y ¿qué habían encontrado? No solo los métodos más actualizados, sino una disciplina y un orden que debería ser ejemplo para todos los granjeros de todas partes. Creía que no se equivocaba al decir que los animales inferiores de la granja animal trabajaban más y recibían menos comida que cualquier otro animal del condado. De hecho, él y los demás visitantes habían observado muchas características que se proponían introducir de inmediato en sus propias fincas. Para terminar, añadió que quería hacer hincapié de nuevo en el sentimiento amistoso que existía y debería seguir existiendo entre la granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había y no tenía que haber ningún conflicto de interés. Sus luchas y sus dificultades eran las mismas. ¿Acaso el problema laboral no es el mismo en todas partes? Pareció que el señor Pilkington estaba a punto de soltar alguna ocurrencia cuidadosamente preparada, pero por un momento le produjo tanta hilaridad que no pudo contarla. Después de mucho reír y toser, mientras se le enrojecían las diversas papadas, logró por fin hablar. Usted tiene que lidiar con los animales inferiores, dijo, y nosotros con las clases inferiores. Esa agudeza los hizo reír con ganas, y el señor Pilkington volvió a felicitar a los cerdos por las bajas raciones, las largas horas de trabajo y la ausencia general de mínimos que había observado en la granja animal. Y ahora, dijo por último, pediría a los invitados que se levantaran y se aseguraran de tener los vasos llenos. Señores, concluyó el señor Pilkington, señores, propongo un brindis por la prosperidad de la granja animal. Hubo vítores entusiastas y golpes en el suelo. Napoleón estaba tan contento que dejó su lugar y caminó alrededor de la mesa para entrechocar el vaso con el señor Pilkington antes de vaciarlo. Cuando terminaron los aplausos, Napoleón, que se había quedado de pie, dio a entender que también él quería decir unas palabras. El discurso, como todos los suyos, fue breve y al grano. También él estaba contento, dijo, de que hubiera llegado a su fin el periodo de comprensión. Durante mucho tiempo habían circulado rumores, difundidos, había que pensar, por algún malvado enemigo, según los cuales su actitud y el de sus colegas tenían algo de subversivo, incluso de revolucionario. Se le había atribuido el intento de incitar a la rebelión a los animales de las granjas vecinas. Nada más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener relaciones comerciales normales con los vecinos. Esa granja que tenía el honor de controlar, añadió, era una empresa cooperativa. Compartían su propiedad, los títulos estaban en su poder, todos los cerdos. No creía, dijo, que aún persistieran las viejas sospechas, pero algunos cambios introducidos últimamente en la rutina de la granja tendrían que reforzar aún más la confianza. Hasta ese momento, los animales de la granja habían tenido la estúpida costumbre de tratarse entre ellos de camarada. Se prohibiría ese saludo. También había una costumbre muy rara, de origen desconocido, que consistía en desfilar todos los domingos por la mañana ante la calavera de un cerdo clavada en el poste del jardín. También eso se prohibiría, y ya habían enterrado la calavera. Las visitas también se habrían fijado en la bandera verde que ondeaba en lo alto del mástil. Si lo habían hecho, quizás habrían notado que la pezuña y el cuerno blanco, que antes la adornaban, habían sido eliminados. En adelante sería simplemente una bandera verde. Solo tenía una crítica que hacer, dijo. A la excelente y amable intervención del señor Pilkington, el señor Pilkington había hablado todo el tiempo de la granja animal. No podía, por supuesto, saberlo, porque él, Napoleón lo anunciaba ahora por primera vez. Quedaba prohibido el nombre de granja animal. En adelante, la granja sería conocida como Granja Solariega, que según él era el nombre original y correcto. Señores, concluyó Napoleón, propondré el mismo brindis de antes, pero con una diferencia, que cada uno llene el vaso hasta el borde. Señores, este es mi brindis por la prosperidad de la Granja Solariega. Se oyeron los mismos efusivos vítores y se vaciaron los vasos de un trago, pero a los animales que miraban la escena desde fuera les pareció que algo raro pasaba. ¿Qué sería lo que había alterado el rostro de los cerdos? Los ojos viejos y nublados de trébol saltaban de uno a otro.
Algunos tenían 5 papadas, algunos 4, algunos 3. ¿Qué sería aquello que parecía derretirse y transformarse? Al terminar los aplausos, los invitados recogieron los naipes y continuaron la partida interrumpida, y los animales se alejaron en silencio. Pero apenas habían dado unos pasos cuando se detuvieron en seco. De la casa salía un alboroto de voces. Volvieron corriendo y miraron de nuevo por la ventana. Sí, todos estaban peleando de manera violenta. Había gritos, golpes en la mesa, miradas de desconfianza, negativas furiosas. El origen del problema estaba, al parecer, en que Napoleón y el señor Pilkington habían jugado al mismo tiempo unas espadas. 12 voces indignadas gritaban, y todas eran iguales. Lo que había ocurrido en los rostros de los cerdos era ahora evidente. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después a un hombre y después un cerdo, y de nuevo un cerdo y después a un hombre, y ya no podían saber cuál era cuál. Fin de la rebelión en la granja.